Soy el profesor Armando Enrique Atencio Bonilla en este curso de victimología dentro de la maestría de Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Latina de Panamá. En esta segunda sesión nos tocará hablar sobre conceptos históricos de la victimología, su evolución y el concepto de la misma ciencia. Debemos iniciar manifestando que la victimología es una ciencia reciente. Los científicos del derecho penal solo le habían puesto atención durante el siglo XX a la cuestión resarcitoria del delito. Sin embargo, el Estado se preocupó por el delincuente sin tomar en cuenta a la víctima. Entonces, la víctima se considera un objeto invisible ante el sistema judicial, ya que las garantías del proceso penal eran de reacción social arbitraria y entonces la víctima no era tomada en cuenta, solamente el delincuente como parte del proceso penal y un resarcimiento a la víctima. La criminología no le había prestado una atención hasta los años 40 del siglo XX y era para ver variables en torno al delito y el delincuente y el tipo de víctimas. Era un número más. Recordamos, como mencionaba en la criminología en los años 80, las famosas cifras, las estadísticas de la cifra negra. Para el autor Rodríguez Manzanera, hubo desinterés en la víctima a través de los tiempos. En los tiempos remotos, el hombre primitivo utilizaba la venganza privada, contando con la víctima únicamente si tenía la fuerza suficiente para desquitarse. Después, la ley del talión constituyó un reconocimiento a la víctima, aunque sea para medir el daño causado. Como ustedes conocen, el viejo concepto, ojo por ojo, diente por diente, que en sistemas jurídicos todavía existen en otras partes del orbe. Entonces, después los juristas se apoderan de la reacción penal y la víctima es tomada en cuenta en su derecho. ¿A qué? A quejarse y a pedir justicia. Solamente un acceso a la justicia. Luego, con el surgimiento del Estado moderno, entonces la administración de justicia, el órgano judicial, pasa a ser uno de los tres miembros de ese Estado en la separación de poderes y el delincuente se constituye en el personaje central de los estrados judiciales. Se relega a la víctima al más absoluto olvido. Tal es así que quiero mostrarles un ejemplo con el Código Judicial de Panamá del año 1987. Esta es la Gaceta original. En su artículo 2110 del libro tercero se hablaba de el acusador. Decía el artículo 2010: son acusadores legítimos las personas ofendidas con la comisión de un delito contra sí mismo, su cónyuge, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o contra aquellos que están bajo su guarda o custodia, o de los que fuere representante legal. Una rudimentaria versión del concepto de víctima en la cual el Estado panameño ni siquiera la definía dentro del Código Judicial nuevo de 1987, que el cual posteriormente ha sido reemplazado hasta que dentro del sistema actual, el Código Procesal Penal, se incluye a la víctima. Vemos que hasta en Panamá hemos ingresado en esa evolución. La doctrina no ha ayudado a lograr un reconocimiento histórico. Primera cuestión, tenemos la demanda de Ferri. Ferri en sus escritos trató de reformar el procedimiento penal con el objetivo de que hubiera reparación al daño a las víctimas, ya sea como un trabajo en sustitución de la prisión, y el reo aplicaba el pago para delitos menores, una obligación del delincuente a la parte dañada o función social a cargo del Estado. Anteriormente, el reo trabajaba para resarcir a la víctima. Garofalo también habla en su libro de una idea de la indemnización a la persona afectada. Posteriormente, con la obra El criminal y su víctima de Hans von Hentig del año 1948, hay tres situaciones especiales para la víctima. Primero, la vinculación entre el criminal y la víctima.
están las hipótesis de las variables del conocimiento entre uno y el desconocimiento del otro. La víctima latente, hay una predisposición de ciertas personas a ser víctimas del delito. Y finalmente el concepto de la pareja penal, para referirse al delincuente y a la víctima del delito. Esto tendría repercusión en los años posteriores y veríamos las circunstancias delictivas y la personalidad tanto del delincuente como de la víctima. Esta es la denominada pareja penal. En la obra de Ellenberger de 1954, Relaciones psicológicas entre el delincuente y la víctima, entonces comienza a tomarse en consideración la serie de variables: edad de la víctima, sexo, condición social, ocupación y una serie de elementos subjetivos vinculados a la esfera psíquica de la persona, y se establece una tipología victimal con premisa de grado de la participación de la víctima en el hecho criminal y los aspectos psicológicos. Ahí comenzamos a ver víctimas como los menores de edad, los ancianos, las personas discapacitadas y las mujeres, todos en una condición de debilidad frente al agresor. La victimología en el año 1956 es el resumen y el final de las obras de Mendelssohn. Mendelssohn tiene la virtud de ser el pionero a partir de los años 40 de usar el término y concepto de victimología, y no solamente se limita al ámbito delictivo, sino hechos antisociales no constitutivos de delito. Por ejemplo, los desastres naturales, víctimas de inundaciones, víctimas de terremotos, ataques de animales sin intervención humana, a veces se dan y son víctimas. Y por supuesto, como estamos conviviendo en esta realidad que tenemos hoy, 30 de abril de 2020, el caso de las pandemias como el COVID, todos actualmente estamos manteniéndonos en casa y toda la economía nacional e internacional está afectada y todos somos de alguna manera víctimas de esta situación. Sin ser un hecho delictivo, somos víctimas. Este concepto amplio queremos utilizar el ejemplo de lo que estamos sufriendo actualmente para demostrar que la víctima no se circunscribe a veces al hecho delictivo, sino es víctima de otros factores y otras situaciones sociales. En Israel, en 1973, se celebra el Simposio Internacional de Victimología bajo la dirección del profesor Israel Drapkin. Los especialistas de victimología ya comenzaron a trabajar los temas básicos de esta ciencia y se dividió en 4 grandes mesas de trabajo. La primera era para delimitar los aspectos identificativos de la victimología. El segundo tema, por supuesto, el concepto de la víctima. El tercero, las relaciones de víctima y victimario, denominado del concepto de la pareja criminal, pareja penal que hablaba en su momento, y lo más importante, la sociedad y la víctima. Comentando cada uno de estos brevemente, allí se sientan las bases para determinar qué es una victimología científica, quién es la víctima, que después fue ingresado dentro de diversos códigos de nuestros países, ver las relaciones de la víctima y victimario. Y recordemos que no estamos hablando de sujeto activo del delito y sujeto pasivo de un delito. Son sinónimos, sin embargo, no son los mismos términos. No siempre la víctima es el sujeto pasivo del delito. Y finalmente el tema de la sociedad frente a la víctima. Actualmente se discute mucho que las normas de derechos humanos, las normas procesales nuevas implementadas en nuestros países han dado mucha prioridad a los derechos del imputado y del sindicado y relega a segunda orden a la persona afectada del delito, ya sea la víctima como persona natural o jurídica. Inclusive hay una crítica a eso que quiero hacer al sistema penal de adolescentes en la Ley 40 de Panamá, donde la víctima ni siquiera es parte en el proceso, y vemos allí que hay casos de homicidios, robos, hurtos, violaciones, casos renombrados en la esfera panameña, en la sociedad. Sin embargo,
la víctima de estos casos no tienen la capacidad de ser parte en el proceso. El resultado de esta jornada del simposio fue concretar los conceptos definitivos de la victimología y víctima, una metodología de trabajo y ver la tipología delictiva en los delitos de naturaleza sexual, lesiones y la prevención victimal. Como reiteramos, una de las grandes sectores de la víctima en los delitos contra la integridad sexual, que se llaman ahora, antes los delitos contra el pudor, eran las personas más vulnerables, los más desfavorecidos: mujeres, niños, ancianos, personas discapacitadas. La ley solamente se hizo más grave para ellos, sin ver cómo se atendía a la víctima de dichos delitos. Entonces, tenemos dos categorías de la victimología históricamente. La primera es la denominada victimología invisible, que va desde el inicio de los tiempos hasta la década de 1940 del siglo anterior, señores. Estamos hablando del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Toda la Edad Antigua, moderna, contemporánea, Edad Media había pasado sin determinar la victimología. No había referencia a la víctima y solamente de manera indirecta. La víctima era algo inocente y solo se hablaba del resarcimiento, no para que compensara a la víctima, sino como una retribución y represión al delito. Mientras tanto, tenemos la victimología científica, que va el movimiento original de los años 40 hasta el 48 con la obra de von Hentig sobre traer en primer plano a la figura de la víctima. Mendelssohn y von Hentig comienzan a marcar bases y las premisas de una relación entre autor y víctima y sujetos que poseen mayor probabilidad de ser victimizados. Este es el concepto: el agresor y la víctima. Mientras tanto, el reconocimiento internacional de la victimología se da con el simposio de 1973, porque a partir de ese momento hay varias ciencias como la psicología y el derecho, los cuales comenzaron a tomar en consideración a lo que denominamos victimología. Luego de esta breve introducción histórica, procedemos a dar algunos conceptos de la victimología. Es necesario manifestar en este momento que al momento de la definición, algunos autores criminólogos señalan que la victimología es parte de la criminología. Otra corriente determina que la misma es una ciencia autónoma, y luego de escuchar los conceptos veremos los 4 grupos característicos sobre estas escuelas de la victimología. En primera instancia, el autor Ellenberg señala que es una rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen. Comprende un conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos y criminológicos concernientes a la víctima. Obviamente es una definición totalmente criminóloga, como si fuera una dependencia de otra ciencia mayor, para ver los conocimientos biológicos. La criminología siempre con sus estadísticas, sus investigaciones empíricas, del cual esta ciencia se originó, la parte sociológica de la víctima y lo criminológico. Fíjense que no menciona lo penal. Fatah señala que es aquella rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen, y reitero, el conjunto de conocimientos biológicos y psicológicos. Mientras tanto, Mendelssohn ya considera que la victimología es una ciencia paralela a la criminología, pero al revés. ¿Por qué? La criminología, abro comillas, se ocupa del criminal, y la victimología tendrá como sujeto o factor opuesto a la pareja, en la pareja penal, la víctima. Posteriormente, se definirá la victimología como la ciencia sobre la víctima, y afirmándose que deben abarcarse factores endógenos y factores exógenos. El concepto de la victimidad es más general que la criminalidad, usando el término de victimología general, como lo mencionamos hace unos momentos. No solamente víctima de los delitos, sino de otros hechos que no son voluntarios, pero afectan y convierten en víctimas a las personas. El autor Israel Dravkin, del Congreso de
victimología, señaló que el término víctima tiene dos significados, uno religioso y otro común. El último es la persona que sufre o lesionada y destruida por la acción de otro como resultado de eventos o circunstancias desfavorables. La víctima básicamente hace referencia al estudio de la víctima y es precisamente esta definición plural la que crea una posibilidad de ver el sujeto desde puntos de vista diferentes y aún contrarios o antagonistas. El estudio de la víctima. Entonces, es la persona que sufre, lesionada o destruida por la acción de otra o como evento de circunstancias desfavorables. Acción de otra lo asumimos a la teoría del delito. Para que haya un delito tiene que haber una acción, pero hay otros eventos desfavorables, entonces la víctima también se considera como tal la de dichos eventos. Una interesante definición es la de Beristain y Piña. Este autor señala que asocia la ciencia del pluri, anter y transdisciplinario en una íntima relación de la investigación con la praxis del derecho penal, la criminología, la sociología, la filosofía y la teología, y ve la victimización primaria, secundaria y terciaria y factores etiológicos. Es interesante porque aquí es un conjunto de ciencias. Por supuesto, el derecho penal, la criminología que ya vimos que estudia al criminal, la sociología que en una parte al analizar todos los miembros de la sociedad en que vivimos tiene que ver con la pareja criminal, la filosofía por los valores éticos que se defienden allí y la teología, un poco citando a Drapkin, que es una víctima religiosa. Es una de las definiciones más complejas en lo que hemos visto. Finalmente, vamos a concluir con las características de las 4 teorías al respecto de la criminología. En primera instancia, hay autores que entienden que la victimología es una ciencia integrante de la criminología, entre ellos Ellenberg, Goldstein, Fatah, Newman, y dicen que la victimología carece de autonomía científica. Es dentro de la criminología e encontraría todo sentido. Quiero citar aquí al gran autor colombiano Sandoval, quien menciona en su obra que la victimología es parte de la criminología, solamente lo tiene incluido allí en una leve parte en este clásico estudio de criminología. Otra parte están los autonomistas, los autores que defienden la victimología como una ciencia autónoma de la cual tiene un objeto, método y fines propios. Mendelssohn, Drapkin, Serapovic, Tamarit-Zumaya. Fue lo que explicamos después de los congresos científicos y la evolución que ha sido objeto de este trabajo de hoy. Sin embargo, hay autores eclécticos, como todo en lo que conocemos de lo jurídico, y una posición intermedia entre autonomía y dependencia. El defensor de esta teoría es el señor Rodríguez Manzanera, quien señala que hay una paradoja, que hay amplitud de autonomía de la victimología, pero a la vez pertenece a la criminología. Y en los siguientes puntos, la victimología tiene objeto propio y reúne características para toda ciencia fáctica, posee autonomía científica, pero forma gran parte de la síntesis criminológica. No se puede concebir sin el análisis de la víctima. La víctima es parte de la criminología. El objeto de estudio es más amplio. El fenómeno criminal y esa relación criminal-víctima es independiente, pero adquiere dentro de la criminología, conjunta con otras ciencias como la penología, porque es parte esencial y deriva de la criminología. Entonces, hay una victimología general, la cual tiene la autonomía científica, y un tipo de victimología denominada criminológica perteneciente al catálogo de ciencias criminológicas para ver el estudio de las víctimas en hechos antisociales. Finalmente, hay autores que niegan la victimología. Dentro de ellos destaca don Luis Jiménez de Azúa. En su momento hubo manifestaciones fuertes como la de López Rey. La victimología no es más que el residuo de una concepción superada de la criminalidad y la criminología y contribuyen a su demolición. Así se mencionaba en los años 70 y esto obviamente no es
factible. Queremos concluir que de una ignorancia y una invisibilidad total de la víctima, hubo estudios a partir de la época de la Segunda Guerra Mundial, los años 50 y 70, que fueron llegando hasta la consolidación de una disciplina autónoma que denominamos victimología, cuyo objeto, método científico y las características de la víctima veremos en la próxima lección, en la número 3, denominada Objeto y método de la victimología. Muchas gracias.